Vamos a hablar de eliminación del impuesto a las ganancias, vamos a hablar de la eliminación de las retenciones, por lo menos para las economías regionales, todos anuncios que ha hecho, sobre todo en los últimos días, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. En relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la reducción a cero de las retenciones en las economías regionales. Ustedes recordarán que ha sido uno de los anuncios más importantes que ha hecho en las últimas horas el actual ministro de Economía de la Nación. Se trata de reducir a cero las retenciones a las exportaciones de productos de economías regionales que tengan valor agregado, lo que va a implicar un alivio fiscal de unos 180 millones que impactará en productores de 17 provincias argentinas. Bueno, es una decisión justa y federal con más de 180 millones de dólares que dejará de cobrar en impuestos el Estado y que pone el foco en más de 1,2 millones de trabajadores del sector, aseguró el ministro Massa en un anuncio que compartió con el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bailo. Precisamente con el entrerriano Juan José Bailo estamos en estos momentos en comunicación, él en Buenos Aires. Bailo, ¿cómo le va? Muchísimas gracias como siempre por atendernos, por brindarnos información y por comunicarse a esta hora con Ahora Mediodía. ¿Cómo le va? Hola Sonia, buenas tardes para vos y buenas tardes para la audiencia. Bueno, básicamente, ¿cómo se llega a esta decisión o por qué se llega a esta decisión de reducir a cero o eliminar lo que son las retenciones de las economías regionales con valor agregado, como dice la información, que me parece también importante destacar? Bueno, esta decisión está en línea con lo anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, la primera semana de agosto, que a partir del 1 de septiembre las economías regionales no van a pagar retenciones, y está fundamentada en la importancia que este ministerio y que la Secretaría le da al rol que tienen las economías regionales, que no siempre están debidamente visibilizadas y reconocidas en su importancia, Sonia. Generalmente la caja de resonancia la tiene el sector primario, con la actividad de la agricultura y la ganadería. Ahora las economías regionales no son menos importantes. Nosotros allá en Entre Ríos sabemos la importancia que tiene la cadena del arroz, la citricultura, el arándano, el sector foresto industrial. A nivel nacional emplean, como bien decías vos, más de 1.200.000, para el registro de 1.270.000 personas. Hay exportaciones por 7.300 millones de dólares de las economías regionales y duplican el valor promedio por tonelada de las exportaciones de la matriz exportadora de nuestro país. Y en este sentido se ha avanzado en eliminar de 371 posiciones arancelarias, se eliminó en 348 posiciones las retenciones. La alícuota a partir del 1 de septiembre es cero, y solo en 23 posiciones arancelarias que tienen que ver con productos que no tienen transformación quedó una alícuota que aún así ha sido reducida. Ninguna alícuota ha quedado en el nivel anterior, o han sido eliminadas, la gran mayoría, o unas pocas han quedado reducidas casi en un 50%. Alcanza las economías regionales del vino, el maní, el tabaco, el arroz, el sector foresto industrial, la citricultura, la pesca y acuicultura y la papa congelada. En nuestra provincia impacta fundamentalmente en el arroz y en el sector foresto industrial, y en la citricultura, más allá que la citricultura, una parte ya tenía eliminadas las retenciones. Acá se elimina para la cáscara de cítrico, y para los aceites esenciales que tenían un derecho de exportación del 12% pasa al cero. Bien. En el foresto industrial todas las alícuotas bajan, salvo el rollizo, y en el arroz también todo lo que tenga valor agregado, transformación, baja a ceros, quedando solo el arroz cáscara, que tenía una retención del 5%, queda grabado con un 3% de retención. Secretario, ese valor importantísimo para la economía argentina, para el Estado sobre todo, estamos hablando de nada más y nada menos que 180 millones de dólares.
¿Cómo se piensa compensar? Es dinero que que va a favorecer a todas estas economías, obviamente, pero que no le van a ingresar al Estado Nacional. Bueno, nosotros estamos convencidos que este esfuerzo fiscal que hace el Gobierno Nacional, en definitiva, de alguna manera, también es una inversión en estos sectores productivos. Y conociendo la vocación emprendedora y productora y por producir que tienen nuestros productores e industriales, empresarios, no tengo ninguna duda de que se va a recuperar rápidamente este nivel de recaudación por mayor inversión, mayor producción, mayor superficie plantada, por ejemplo en el caso del arroz, o mayor capacidad de producción instalada en todo lo que es la cadena de molinos que tenemos en la ciudad de San Salvador. Nosotros tenemos en San Salvador la capacidad industrial más grande del país para procesar arroz. Bueno, con estas medidas seguramente todo lo que es la exportación ve mejorada su participación en lo que es la cadena del arroz y va a haber mayor ocupación o nuevos puestos de trabajo. Esto nosotros, bueno, los entrerrianos, lo del interior del país, conocemos, como decíamos al principio, lo gravitante de las economías regionales y lo importante que son en nuestras regiones. Y en esto quiero destacar que también ha sido un pedido constante que ha hecho el gobernador. Yo lo acompañé desde otro lugar cuando era ministro de Producción, y ahora recibiendo también los pedidos del gobierno entrerriano, en este caso del gobernador Bordet, de eliminación de las retenciones a las economías regionales, ¿no? Bien, Bailo, otro de los temas que obviamente ha causado mucho impacto son estas declaraciones y este anuncio que hizo en principio en declaraciones periodísticas el ministro de Economía, y es que dice: si llego a ser presidente o tal vez antes, elimine el impuesto a las ganancias. Esto de lo que tanto se ha hablado, de que tanto sector político por ahí sí. se habla, se expresa, se piden subir los pisos, bajar los pisos, pero básicamente hablar de la eliminación total también no me parece un anuncio para nada menor. Sabemos que el ministro de Economía está reunido con su equipo económico analizando de alguna manera también, ¿no?, cómo se le da forma a esto. Sí, y en este sentido, Sonia, creo que vale destacar que ya el ministro de Economía viene tomando decisiones en este sentido. Se viene elevando el mínimo no imponible, el piso por el cual los trabajadores pagan ganancias. Hay que tener en cuenta, porque estamos en tiempos electorales y creo que hay que hacer algunas reflexiones. Después cada ciudadano tomará su decisión bajo el libre albedrío que le corresponde, pero el gobierno anterior prometió fuertemente, uno de sus ejes más importantes era eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, y no solo que no lo eliminó, sino que no modificó en una coma lo que regía al inicio de su gestión, y transcurrió toda su gestión sin modificar el mínimo imponible en impuesto a las ganancias. El ministro de Economía, Sergio Massa, ya lo ha hecho en repetidas oportunidades, y ahora hay un compromiso, y sobre la autoridad de los actos propios no tengo duda de que lo va a llevar adelante, de enviar. Esto es una modificación que tiene que ser dada por un proyecto de ley. Seguramente enviará un proyecto de ley a la legislatura a la brevedad para trabajar en este sentido, ¿no? Claro, una de las preguntas, una de las consultas era eso: tiene que pasar por el Congreso Nacional por un lado, bueno, usted me lo acaba de responder. Por otro lado, la misma pregunta que le hice en relación o vinculado a los de las retenciones. ¿Es dinero que también el Estado va a dejar de percibir? ¿Ustedes piensan que, bueno, los trabajadores lo que no pagan en ganancias de alguna manera podrán invertirlo y eso hará mover la economía? ¿Por ese lado también se piensa? Uh-huh. Sí, el ministro lo dice de manera permanente, hay que simplificar y hacer más eficiente el sistema impositivo. Primero, simplificarlo para los contribuyentes, para nuestros comerciantes, nuestras pymes. Es realmente complejo y dificultoso llevar adelante. Y además hay que hacerlo más asertivo, más eficiente. Creo que tenemos que ir más a impuestos que tengan que ver con una matriz más progresiva, que pague el que más tiene, que pague el que tiene mayor patrimonio, que pague el que tiene mayor ganancia.
y no sobre la base de impuestos que graven sin tener en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente, como es el impuesto a las ganancias en cabeza de los trabajadores. Esto va a ser es tomar decisiones y hacer transformaciones hacia un sistema impositivo más progresivo y mucho más justo. Estas cosas, para llevarlas adelante, primero hay que tener una firme convicción. Segundo, hay que hacerlo sobre la base de la responsabilidad y con mucho análisis y con mucho profesionalismo. No se puede andar prometiendo, como hacen algunos candidatos en estos tiempos electorales, reducciones totales de algún tipo de impuestos, de retenciones, cuando después son impracticables a la hora de llevarlo a la realidad. Creo que la mejor manera de llevar adelante y hacer realidad estos compromisos asumidos es hacerlo bajo esta modalidad de responsabilidad y gradualidad, de cumplimiento y sostenimiento en el tiempo, porque cuando se toman medidas que no han sido debidamente evaluadas, analizadas y no se toman bajo la total responsabilidad, teniendo en cuenta todas las implicancias, después se retrocede y se provocan nuevas frustraciones, como pasó con el esquema de retenciones en el gobierno anterior, ¿no? Bueno, usted de alguna manera me está respondiendo la última consulta que le iba a hacer, y es que si en este marco o en este contexto, obviamente, puede tomar la gente como una medida de campaña o una promesa meramente electoral. ¿No temen a eso ustedes? No, porque estas medidas son, en el caso de las economías regionales, una medida que está en un decreto, que ya está vigente, se firmó antes de ayer, lo firmó el presidente, y para ir a un ejemplo concreto, para que esta medida sea de aplicación efectiva, la AFIP tiene que modificar en su página, que es donde cargan los exportadores, las alícuotas vigentes, y las alícuotas que hasta el día de ayer, en el caso del arroz, muchas de ellas estaban entre el 4 y el 6%, hoy en la página de la AFIP ya figuran al 0%, perdón. Esta medida ya está siendo hoy de aplicación efectiva. Esto no es una promesa de campaña, esto es una realidad. Bien. Juan José Bailo, secretario de Agricultura de la Nación, como siempre, muchísimas gracias, bueno, por estos detalles y por esta conversación mantendida con Ahora Mediodía. No, gracias a ustedes, Sonia, por llamar. Les dejo un abrazo. Hasta luego, un abrazo también.